Thelma Fardin denunció que Juan D'Artes la había violado en Nicaragua durante una gira que realizaron con el elenco de la ficción Patito Feo, en mayo de 2009. Ante las repercusiones mediáticas de la acusación, el actor decidió abandonar la Argentina para refugiarse en Brasil, su tierra natal. A casi 3 meses de su denuncia mediática y en la justicia nicaragüense, la vida de la actriz cambió por completo. No solo tuvo una gran exposición en los medios contando su historia, sino que se convirtió en la cara visible del movimiento Me Too argentino. Me hago cargo de mi rol en este momento. Me hago cargo, suena a que me pesa, pero ya no me pesa. Encontré un equilibrio, no lo siento solo sobre mi espalda, porque estoy acompañada, asesorada, preguntando todo el tiempo, dijo Fardin a Olala, la revista que publicó en su página web un adelanto de esta entrevista. Esta movida no se generó desde el querer castigar, no era, yo voy a estar bien si logro el castigo. Pero me gustaría que mi caso fuera ejemplificador, que sentara un precedente. De 1000 casos que suceden, solo 100 se denuncian y solo 1 o 2 llegan a condena, agregó. Pero además, Thelma contó que está teniendo problemas económicos, ya que en estos meses no ha tenido ofertas de trabajo. Hay una fantasía de que mi 1.000.000 de seguidores en Instagram es 1.000.000 de pesos o dólares en mi cuenta. A ver, no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones. ¿Quién me sostiene emocionalmente? ¿Quién me presta plata en estos 2 meses que yo no podía trabajar? Porque ¿quién me va a contratar en este momento como actriz? Luego de haberse animado a hablar en una conferencia junto al colectivo Actrices Argentina, vivió un momento doloroso cuando su media hermana puso en duda su historia públicamente. Estoy segura de que D'Artes no la violó, había afirmado Carla Lescano, en el programa Hablemos Claro, de Radio del Centro, de Córdoba. Mi hermana fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí, aclaró Thelma. Te apoyo, respondió. Y bueno, después a cada uno se le juega otra cosa con su historia personal. Ahí no me puedo meter. A pesar de que todo el proceso no fue nada fácil, Fardin asegura que es importante animarse a hablar para poder sanar la herida. A todas esas mujeres y hombres que pasan por situaciones como la mía, no nos tenemos que quedar tirados y llorando. La herida está, pero cuando hablas, ya no es una herida abierta. Al contrario, cuando hablas la estás sacando, en ese sacarla, permitís que empiece el proceso de cicatrización. Luego, Thelma señaló que cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar si son víctimas de violencia de género. Yo no sabía que no había suficientes personas atrás del 144 para atender, tampoco sabía que éramos tantas las que necesitábamos que nos atendieran. Siempre es la humanidad y después las leyes.
No es que se crean las leyes y nacemos nosotros, siempre vamos armando después de una evolución. Más allá del sistema, de si hay justicia en la justicia, si lo haces por ese camino, es poco probable que te sanes. Yo, desde este camino, ya siento una seguridad que antes no tenía, iba con pie de plomo pidiendo permiso. Ahora es con tranquilidad, finalizó. Seguí leyendo La viuda de Adrián Yospe. Natacha me golpeó delante del nene, me noqueó, me partió la cabeza Lisa Vera, reveló que le dijo Raúl Velazquiki sobre la noche en que murió Natacha Haidt, las tareas comunitarias que deberá hacer Flavio Mendoza para no ir a juicio con el gigoló.